Siga junto a TV4, Televisión. Yo quisiera que en esta mañana vosotros vieseis lo que el Cristo incomparable hizo por sus elegidos, sus escogidos, esos que Él vino a salvar. Él hizo por nosotros. Y Pablo explica eso a los filipenses. Una iglesia que Pablo fundó habiendo tenido una experiencia en la cárcel. La iglesia en Filipos comienza a la orilla de un río porque no había una sinagoga allí en Filipos. Hay una mujer llamada Lidia de Tiatira, cuyo corazón Dios soberanamente habló. Hubo una endemoniada a la que Dios, en su misericordia, probablemente salvó. Y hubo un carcelero a quien Dios también salvó con su familia. Y allí se forma un núcleo de creyentes, un grupo de creyentes que crece y crece y crece. Y crece no solo en número, sino en amor y en compasión y en interés misionero. Y en interés por la persona de el gran apóstol Pablo. Donde quiera que Pablo iba, ellos se preocupaban, le enviaban una ofrenda y mantenían el contacto personal con Pablo. De paso, Pablo había renunciado a recibir sueldo. Él dice, no es que sea malo, no es que no sea bíblico, solo que yo no quiero que se haga eso conmigo. Y Pablo trabajó con sus manos no solo para su propio sostén, sino también para sostener a otros. Y en esta epístola Pablo dice tantas cosas. Habla de los que dirigen la iglesia, los obispos y diáconos, en plural. Habla de la seguridad que el creyente tiene, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Y luego habla de aquellos que servían a Cristo por envidia y por división, etc. Y luego cuando llega al capítulo 2, le dice a los filipenses, hay ciertas cosas que hay en vosotros. En vosotros hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay entrañas y misericordia, hay muchas de esas cosas. Pero quiero que en vosotros esas cosas abunden, se desborden.
orden. Y usa una palabrita que significa eso, desbordar. Ese verbo completad. Desbordad mi gozo. Llenadme de gozo hasta que se desborde. Y entonces les dice, ¿cómo pueden ellos llenarlo de gozo? Y les dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por vanagloria, gloria vacía, que no doxa, gloria vacía, sino haced las cosas con un genuino amor, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino a lo de los demás. Y fíjese en este dato. Los griegos tenían en su vocabulario, en su diccionario, 3 palabritas, algunas de ellas verbo y sustantivo, que tienen que ver con amor. Por ejemplo, tenían la palabra eros. Eros es el amor que llamamos amor erótico, pero los griegos usaban esa palabra, los escritores griegos. Tenían el verbo phileo, con su sustantivo también, philei, que es amor filial, amor fraternal, y lo usaban constantemente. Y en su diccionario también tenían agape, sustantivo, agapao, el verbo, amar, pero lo raro es que no usaban ese verbo, no lo usaban. Preferían usar fileo, no usaban. Y los escritores del Nuevo Testamento toman esa palabra, que ya existía, no la inventan, y la usan con una proyección diferente. Campbell Morgan, que mencioné en alguna ocasión, G. Campbell Morgan, gran expositor, pastor en Londres, dice en su comentario de Juan que agape es el amor de la inteligencia. Esa es la manera como él lo explica. Eros es el amor de la carne. Fileo es el amor de la emoción. Pero agape es el amor de la inteligencia. Y él explica que es el amor de aquel que ama sabiendo lo que ama. Y así nos ama Dios. Dios nos ama con ese amor de la inteligencia, sabiendo cómo somos. Y nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Hablo por mí. Los seres humanos amamos lo amable. Si alguien es amable, lo amamos. Amamos lo bello, amamos lo atractivo, amamos esas cosas que nos impresionan. Y a veces dejamos de amar porque no se nos corresponde debidamente. Solo cuando el amor de Dios, como dice Pablo y en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O como Pablo explica después en 1 Corintios 13,
De paso, ahí en 1 Corintios 13, cuando leáis ese capítulo, fijaos que Pablo dice, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, el amor, etc. Yo creo que lo que Pablo ahí está diciendo, no el amor en el sentido abstracto, sino Pablo está diciendo el que ama. No que el amor no tiene envidia, sino el que ama no es envidioso. El que ama no le hace daño al otro. El que ama no hace sin razón. Y luego dice, el amor nunca deja de ser. Aquel que ama, ama siempre. Y Pablo nos habla aquí de la tremenda obra de nuestro Señor. Miren, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 capítulos que son fundamentalmente cristológicos. Cristológico quiere decir que habla de la persona y la obra de Cristo. San Juan capítulo 1 es un capítulo cristológico. En el principio era el verbo era en el principio. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo era en el principio con Dios y el verbo fue hecho carne. El verbo a sí mismo se hizo carne. No es que el verbo fue hecho, él a sí mismo se hizo carne. Y debemos de recordar que Cristo era, es y será una persona divina. Muy importante recordar eso. Cristo es una persona divina. Una persona tiene características, tiene atributos propios de esa persona. Cristo como persona divina tiene características propias de ser una persona divina. Cristo es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable, tiene gloria eterna. Su amor es eterno, su misericordia es eterna, su gracia es eterna. Todas las características de una persona divina están en Cristo Jesús. Ese es nuestro glorioso, incomparable, estupendo Señor Jesucristo. Y Pablo también en Colosenses 1 nos habla de ese Cristo. Uy, qué capítulo ese. Cuando escuché a mi querido profesor S. Louis Johnson hablar de ese, qué tremendo, cómo explica eso. Él es imagen del Dios invisible. La palabra imagen, icon, significa representación y manifestación. Ese Cristo representa al Dios invisible. El Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Y Él representa a Cristo. Y Él es, no solo lo representa, sino que Él es el protótocos, el primogénito de toda la creación. Él es el gobernador, el regidor, el administrador, el sustentador de toda la creación. Y el otro capítulo que habla de Cristo es Hebreos capítulo 1. Él es aquel que ha pronunciado el discurso final de Dios. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muchos tiempos a los padres por los profetas, por último, finalmente, nos ha hablado por Hijo. Ya no habla más, ya dijo todo lo que iba a decir, todo lo que iba a decir. Bueno, Pablo nos habla aquí de esto. Y vamos a ver, me van a proyectar ahí, Eduardo que está por ahí, me va a proyectar aquí esto para que veamos. Dice el apóstol, haya esta actitud
estructura mental la palabrita esa que... Esta actitud, haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya también en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y ahora nos va a decir quién es Cristo. Fíjense lo que dice Pablo ahí de Cristo. Quien existiendo. Esa palabrita existiendo es muy importante, es un participio en el que el tiempo no cuenta. Habla de un estado. Ese es el estado en el cual nuestro Señor eternamente ha existido. Esa es su existencia. Así es Él eternamente. Recuerde esto. Cristo nunca comenzó a existir. Es decir, Él jamás fue engendrado. En lo que respecta al origen de su ser. Hay 2 o 3 sitios en el Nuevo Testamento donde dice que el Señor fue engendrado. Pero eso nos lo explica el mismo apóstol Pablo en Hechos 13:32, cuando dice que cuando a Cristo se le dice engendrado, de lo que se está hablando es de su resurrección. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tiene que ver con la resurrección. Y Pablo lo dice allí. Ese versículo siempre ha estado ahí. Esto dijo, dice el apóstol, allí en Hechos capítulo 13, cuando habló de su resurrección. Cristo fue engendrado en el sentido de que fue resucitado de entre los muertos para que reine eternamente. Él es rey por toda la eternidad y Él es resucitado para que reine, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bien, Él existe en forma de Dios, y la palabra forma ahí, morfe, significa esencia, naturaleza, lo que hace de su ser lo que es. Él ha existido siempre, por toda la eternidad, en esencia de Dios. Es desafortunado esto aquí. Bueno, ya lo voy a decir ya. Mire, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la Reina de las Versiones dice que dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito. Pero la palabra que ahí se traduce unigénito no significa unigénito. Significa único en su clase. Es la palabrita monogenes. Mono es único y genes es clase. Clase única. De eso es de lo que estoy hablando esta mañana. Cristo es un ser clase única. Como Él no hay otro. Él es nuestro glorioso, estupendo, maravilloso Señor Jesucristo. Como Él no hay otro. El verbo que habla de engendrar en el sentido de nacer lleva 2 Gs. Es el verbo, 2 Ns. El verbo genao que lleva 2 Ns. Pero monogenes lleva una sola. Tiene que ver con el hecho de que Él es clase única, único en su clase, no hay otro como Él, no hay otro como Él. Por eso Él es el único. Lo dice allí Juan,
1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y luego añade, el único, y en algunos manuscritos dice, el único Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, le ha revelado. Él ha hecho la exégesis del Padre. Bien, eternamente existe en forma de Dios. Y ese que existe eternamente en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios un premio al que aferrarse. Él no dijo, aquí me planto, no quiero hacer otra cosa, quiero seguir siendo eternamente igual a Dios. Pero mire, sino que, mire qué contraste, esto es un contraste enfático, sino que a sí mismo se vació. Él vació a sí mismo. Él vació a sí mismo. Vaciarse no significa renunciar a sus atributos. Significa que Él puso una cubierta, Él puso un velo, y si lo que prefieres, Él puso una tapa encima de sus atributos. Estas dos cosas hizo. Asimismo se vació. Kenao, se vació a sí mismo. Y la segunda cosa es, a sí mismo se humilló. Él a sí mismo se humilló. Aunque los seres humanos, aunque los hombres humillamos al Señor, recordemos que eso fue un acto del Padre glorioso, una decisión de la Trinidad. Por eso Romanos 8:32 dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. Fíjese el tremendo interés de Dios en nuestra salvación. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Fue una entrega judicial de parte de Dios. Dios entregó a su propio Hijo. Y Pablo añade, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sino que a sí mismo se vació y a sí mismo se humilló. Ahora, observe aquí el contraste. Es muy importante teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente. Mire, tomando y haciéndose. Fíjese, tomando. Cristo tomó, el verbo ahí, lambano, tomó, incorporó, se apoderó de algo que Él no tenía. Algo que Él no era. Tomando forma de siervo, naturaleza de siervo. Por eso dice allí en San Juan 1:14, el verbo a sí mismo se hizo carne. Él a sí mismo, tomando. Él existía eternamente. Pero cuando se encarnó, cuando vino a este mundo, cuando fue concebido, cuando nació de la Virgen María, tomando, incorporó, se apoderó de, añadió a su persona divina, añadió forma de siervo. Es tremendo. Haciéndose, mire la palabrita ahí, semejanza. Él se hizo homoí. Él no se hizo igual a los hombres. Él se hizo semejante a los hombres, haciéndose en semejanza de hombre. Señores,
Solo Dios puede hacer eso. Eso no es diseño humano. Solo Dios, el Dios eterno, el Dios de la gloria, puede hacer eso. Dios es el autor de un plan que incluye todas esas cosas. Ese es su plan. Ese es su diseño. El Padre diseñó ese plan. El Hijo ejecutó ese plan. Y el Espíritu Santo de Dios aplica ese plan. Las tres personas de la Santísima Trinidad están implicadas ahí. Pablo explica eso allí en Efesios capítulo 1. Lo que el Padre hace, lo que el Hijo hace y lo que el Espíritu Santo hace. Gloria a Dios. No soy carismático de esos que vosotros, pero cuando leo esto y cuando enseño esto y predico esto, como que me da ganas de saltar y decir aleluya, gloria a Dios y todo lo demás. Y dar gracias al Dios Todopoderoso. Bien, no solo se vació, no solo el kenao se vació, sino el tapeinao se humilló a sí mismo se humilló, a sí mismo se vació y a sí mismo se humilló. ¿Cómo se humilló? Habiendo sido hallado como hombre en apariencia de hombre. ¿Cómo más? Haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte, y la peor de todas, la muerte de cruz, la reservada para los reos incorregibles, para los que no había remedio. Tremenda la obra de nuestro Señor, muerte de cruz, haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 16, 21, él le dice a sus discípulos, esto me va a ocurrir, voy a ser arrestado, preso, entregado por las autoridades a los inicuos, a los gentiles, y esto es lo que va a ocurrir, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Tremenda la obra. Bueno, ay, mamacita mía, mire que el tiempo se va enseguida. Hay algo más que esta mañana no me dio tiempo en la otra reunión para compartir. Los versículos 9 al 13, solo tengo ahí hasta el 11, pero quiero compartir hasta el 13 porque hay una parte práctica ahí muy buena. Por lo cual, por consiguiente, Dios, el Dios, lo exaltó, lo super exaltó, lo elevó hasta lo sumo. También lo elevó hasta lo sumo. Y derramó como un acto de la gracia de Dios, derramó el nombre, el que es sobre todo nombre. Y a veces decimos el nombre Jesús, que significa Jesús, Hamashiach, Salvador, el ungido, pero yo creo que el nombre de intimidad de la deidad es Padre, Hijo. Dice San Juan 5:18 que porque Jesús llamó a Dios Padre, por eso lo condenaron a muerte. Y no solo lo dice San Juan 5:18, lo dice también San Juan 10:30 y 31. Cuando él pregunta, dice, muchas buenas obras
hecho de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? No, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y en San Juan 19:7 dice, ¿por qué lo crucificaron? Porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Hijo de Dios. Bien, Él es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla en el nombre de Jesús. Tremendo. Alguien dijo, cuando el rey o la reina de Inglaterra hacen su entrada en la abadía de Westminster, todos los presentes se ponen en pie. Cuando Jesucristo haga su entrada, todos van a caer de rodillas. Y cuando la reina de Inglaterra entra, los súbditos gritan, Dios salve a la reina. Y alguien dijo, amén, necesita ser salva. Toda rodilla se ha de doblar. Y toda lengua confesará, toda, sin excepción. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es el Señor, que Él es el Kyrios, que Él es Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Él es el soberano, Él es el Adonai y Él es el Jehová, Él es el Yahvé. Para gloria de Dios Padre. Dios Padre. Todos han de caer de rodillas. Los que estén en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, en la tierra, seres vivientes, debajo de la tierra, creo que se refiere a Satanás y a los que le han seguido. Bueno, hay algo más aquí que quiero mencionarlo y terminamos. Mire lo que dice el versículo 12. Fíjese todo lo que se ha dicho. Y ahora viene, en el versículo 12 hay un por tanto. Ese por tanto del versículo 12 que aparece ahí, ese hoste, significa sobre la base de todo lo que os he dicho. Esta es la conclusión. Amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando de la obediencia de Cristo. Y ahora dice, como siempre habéis obedecido. No en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ocupaos ahí no quiere decir esto de uno estar activo aquí. Ocupaos ahí, en realidad, es una palabra que significa llevad vuestro testimonio cristiano. Llevad vuestra fe en Cristo hasta sus últimas consecuencias. No hay nada que es demasiado grande o demasiado precioso y que no podamos darlo por la causa de Cristo. Ya sea cualquier cosa que tengamos o nuestra propia vida. En este mismo libro, dice Pablo en 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir y morir. Fíjense que Pablo no usa un sustantivo. Pablo no dice para mí la vida es Cristo. O para mí la muerte es Cristo.
Él dice, usa un verbo. El verbo indica actividad. Para mí, el acto de vivir, la acción de cada momento, de cada instante, de vivir, es Cristo. Es lo que está diciendo, y llevemos nuestro testimonio hasta sus últimas consecuencias. Y no tengamos temor, porque Dios es el que en vosotros y en nosotros también produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué fantástico. Tener un Salvador que es único. No hay ninguna religión en el mundo que pueda afirmar eso. No hay absolutamente nadie, aparte de el cristiano y la fe cristiana y lo que la palabra de Dios nos dice, que pueda afirmar eso. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, modo indicativo, realidad, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que Él nos ha dado, vida. No solo vida porque es larga, es tiempo que no termina, sino es la calidad de vida, la clase de vida que tenemos en Él. Y eso lo predicamos y lo proclamamos. Yo le digo a mis paisanos allá en España, y lo digo en otras partes del mundo, la vida, humanamente hablando, es corta, ¿verdad que sí? Es corta. La muerte es segura. La eternidad es larga. Del Señor.